En este caso vamos a hablar de uno de los géneros que también mantuvo y tuvo un gran desarrollo en el arte argentino y americano. Una importancia que durante buena parte del siglo XIX es el tema que en la historia se conoce como cuadro historia, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX en relación particularmente a estos procesos de construcción de lo nacional. Es decir, esto se presenta como una articulación en torno a la revisión del pasado para una acción, digamos, una legitimación de las acciones en el presente. Acá es donde existen una serie de diferencias porque también de hecho se desprenden tanto de los procesos políticos diferenciales entre los países latinoamericanos como de los procesos diferenciales que se habían dado en los momentos de la conquista. Uno de los pintores más conocidos del género cuadro histórico, en el caso del Río de la Plata, es Cándido López. Él formó parte de los ejércitos que van a luchar a la guerra de la Triple Alianza que se sucedió entre 1865 a 1870. A partir de allí también funciona, además de ser un soldado, también es una especie de cronista visual de la guerra. Sin embargo, esa es una mirada que suele pensar casi de registro, como crónica con una especie de registro que solo busca la transmisión casi fotográfica de información. En cambio, otra forma de la representación de la historia en clave de hechos históricos es la que podemos encontrar, por ejemplo, en el caso mexicano, sobre todo a partir de la obra del pintor Félix Parra, que se trató de un pintor académico. Formación sistemática en la pintura, particularmente la típica, es porque en México, al ser capital virreinal desde el siglo XVI, ya habían desarrollado academias de formación, sobre todo la Academia de San Carlos para la formación de pintores, lo cual hizo que el país azteca contara con pintores académicos, cosa que el Río de la Plata tardó un poco más en desarrollarse. Sin embargo, lo que llama la atención en la obra de Parra es que su producción particularmente es una serie que se conoce como Episodios de la Conquista, y lo que de alguna manera manifiesta es una revisión del cuadro de historia nacional a partir de una mirada que ya empieza a ser una mirada latinoamericana temprana. La obra de este artista mexicano es, en términos de composición, una composición sumamente académica, es decir, recupera de alguna forma los planteos hechos por la tradición clásica de la composición. De hecho, si uno no conociera los temas, puede identificar las diferencias temáticas perfectamente. Se podría poner en relación estas obras con las obras de Jacques-Louis David a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Francia, porque precisamente este tipo de academicismo es el que trabaja Parra. Félix Parra, además de su formación académica en San Carlos, hace algo que luego se vuelve como la forma, entre comillas, digamos, de aprender, de consagrar su carrera, es decir, su aprendizaje. Como pintor es el viaje a Europa, el viaje a la fuente de alguna manera de ese arte académico y el viaje a aprender en las academias más renombradas de Europa. Luego, sin embargo, lo que va a movilizar de alguna manera a Parra es precisamente este otro costado de la pintura de historia en el sentido neoclásico, que es la alusión a episodios del pasado en una clara alusión a tensiones o problemáticas del presente. La representación histórica que hace Parra alude precisamente a uno de los episodios más crueles y más desgarradores de la historia de la conquista española sobre el territorio azteca, que es el ingreso de Hernán Cortés y sus tropas a la ciudad de Cholula. El desarrollo de la matanza en términos de 5 o 6 horas en la cual asesinaron a la población en general, mujeres, hombres y niños, ancianos, que puede tener un número entre 5.000 a 6.000 personas. Este episodio queda narrado, impreso en la crónica de Hernán Cortés como uno de los episodios más lamentables de la conquista. Se vuelve de alguna forma a los ojos de Parra y en su representación un elemento que permite de alguna forma aludir por un lado a la construcción de la idea de la nación mexicana post-independencia, alejándose entonces de miradas pro-españistas, es decir, construyendo una noción de la nación mexicana que debate, que discute la preeminencia española y que de alguna forma entonces se refiere a la lucha con la nación española, pero también alude a la posición de sometimiento en la cual España acusó al indígena mexicano desde la conquista en el siglo XVI. Esto es algo muy significativo porque esto va a generar de hecho una gran corriente de pensamiento en México que va a derivar incluso en movimientos políticos muy fuertes, pero tiene como paradigmático
esta vinculación, esto de recuperar el hecho histórico en una clave que permite hablar del presente y de tensiones en el presente. La obra de Parra es de finales de 1870, está aludiendo precisamente a tensiones irresueltas precisamente entre las élites criollas que han permanecido en los gobiernos luego de los procesos revolucionarios de 1808 y 1810 y los grupos indígenas que han colaborado en los procesos revolucionarios pero que no ha visto satisfecho su posibilidad o sus demandas de mejoras en sus condiciones sociales y políticas. En el caso rioplatense, la pintura de historia también alude a hechos históricos, pero precisamente no se remonta a hechos tan lejanos en el tiempo. La pintura La Paraguaya de 1877 de Blanes, que nació en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, pero que desarrolló buena parte de su obra en Buenos Aires, también recurre precisamente a esta factura de producción ligada a lo academicista, particularmente al neoclásico. De hecho, se sabe que Blanes trabajaba mucho con las fotografías, es decir, fotografiaba a sus modelos vivos y luego trabajaba con la luz en una clave incluso medio fotográfica. Lo que nos interesa en esta obra, más allá de la representación tan claramente academicista, es decir, porque es claramente estable, centralizada, representa el momento posterior al momento de mayor conflicto, es decir, la calma, es la calma luego de la matanza, pero es un momento de calma, es un momento, una pose sumamente relajada, predominan las horizontales, las diagonales. La gama de colores absolutamente coherente, funcionan en relación a los matices, pero lo central, términos de la pintura de historia en esta obra de Blanes, es que precisamente es en esta obra, de alguna manera está deslizando una lectura moral sobre precisamente el hecho de la guerra, los contemporáneos, entre ellos Blanes, que se manifestaron escandalosamente sobre la crueldad de esta guerra. Es decir, los contemporáneos vieron que los ejércitos argentino, uruguayo y brasileño hicieron crueldades con el pueblo paraguayo una vez vencido. Observa la obra de Blanes, es un escenario algo desértico, una especie de paisaje de la muerte que está sembrado de cadáveres de las aves de rapiña que se están comiendo los cuerpos. Es sumamente simbólico, inclusive en algún punto está haciendo alusión al Paraguay, esa república que dejaron devastada y que se han repartido de alguna manera entre las tropas vencedoras. Formalmente es una obra, como decíamos, sumamente academicista, esto es, de alguna forma tiene que ver en términos de desarrollo de las instituciones, precisamente con esta cuestión del viaje a Europa. Esto es algo que María José Herrera, una investigadora del arte argentino, también trabaja en Buenos Aires, dice que esto es central, porque este viaje a la fuente europea dicta que Europa era una especie de paso obligado para esta generación de artistas que ya había recibido formación sistemática, que ya podía ser recibida en sus países de orígenes, pero que de alguna manera buscaba la legitimación o la validez que podía dar la formación en el viejo continente. La mayor parte de ellos estudian en las academias italianas y francesas. Si bien para el ojo lego este viaje a Europa era en términos academicistas, en realidad ya en estos momentos, fines del siglo XIX, se puede ya estar hablando de una gran variedad de elementos muy heterogéneos, porque precisamente se estaba viviendo una época de cambios muy importantes en las artes. La influencia del romanticismo estaba muy impregnada en las academias, además obviamente de lo neoclásico. También hay que tener en cuenta que los pintores americanos que viajaban a Europa eran jóvenes, en su mayoría rondaban entre los 20 a 30 años y eran proclives a hablar o tratar con jóvenes de su misma edad y que en su mayoría de casos tenían ideas o afiliaciones hacia el socialismo, al anarquismo, en algunos casos al comunismo, y que eso también influyó en su manera de ser artistas, porque no solo eran artistas en el sentido técnico, sino eran artistas en un sentido social y nacional, porque también hay una preocupación de estos jóvenes artistas no solo de formarse para ser buenos en su trabajo, sino de cómo pueden ayudar a su pueblo. Vemos el caso argentino, sobre todo los casos de Eduardo Schiaffino y Eduardo Sivori, son los promotores o más bien los creadores de las primeras instituciones artísticas en la Argentina. Bajo la influencia de estos artistas se crean varios salones y galerías de arte que a su vez son escenarios de exposiciones y competencias. Además, Chile también tiene un proceso parecido con sus artistas, que por estas épocas se ven
ven las primeras academias de formación nacional. Retomando a Schiaffino y Sivori, ambos artistas tienen en común el trabajo del género de desnudos femeninos, que no era muy común en el Río de la Plata, pero esto se debe a su influencia del realismo cuando ellos fueron a estudiar a Europa. Schiaffino usa el desnudo como una excusa, es decir, lo usa de alguna manera casi para burlarse más que nada, ya que muchos críticos dicen que sus obras son o modelos realmente feas o que él usa proporciones raras y lo acusan de no saber dibujar, ya que su intención, como se dijo, es más burlesca, es más atreverse a criticar al orden establecido por alguna forma. En el caso de Sivori, sin embargo, la cuestión es diferente, porque ese desnudo que perfectamente yo puedo ligar a la tradición del realismo, por ejemplo, por su forma no está ligada a un tema en sí significativo en términos étnicos. Si vemos su obra El despertar de la criada de 1887, es un tema no tradicional para el público rioplatense de aquel momento, porque lo que está haciendo Sivori ya no es solo representar un desnudo, ya no solo representa un desnudo realista como pudo haber hecho Courbet, sino representar el desnudo corpóreo sumamente voluptuoso, sumamente potente, pero de una persona ligada a los sectores populares, a los sectores subalternos. Nos está pintando el despertar de una mujer que se dedica al trabajo doméstico en una casa. Es un cuerpo que, si bien claramente es un cuerpo voluptuoso, digamos sumamente erótico en su representación, es un cuerpo que está muy ligado al trabajo, está representado al impacto del trabajo en las manos, en sus pies. Una de las cuestiones que la crítica cuestiona esta obra fue porque precisamente le dibuja los pies hasta con los juanetes, con lo cual esto habla de que precisamente está muy lejos de ser un desnudo idealizado. Está ubicada claramente en el mundo real, está representando con naturalismo una situación de vulnerabilidad de una mujer de carne y hueso que está ubicada casi teatralmente, pero en un espacio claramente despojado, en su habitación, en su lugar de trabajo. La técnica, por supuesto, es entre academicista y realista, pero el problema es por lo que está representando no tiene nada que ver con la idea de belleza. Esto es importante porque hay una relación que empieza a hacerse muy fuerte, ya que por un lado hay una recuperación de lo europeo, pero también la propia revisión en una clave americana que va a ir de alguna manera instalándose. Quien va a seguir este camino de Sivori es Ernesto de la Cárcova, que desde Europa produce y envía, presenta incluso a los salones de Buenos Aires, obras que en su temática misma profundizan de esta mirada acerca de las distancias sociales de las jerarquías sociales. De la Cárcova va a representar de alguna forma las condiciones sociales negativas que la revolución industrial ha instalado en Europa, pero las representa desde un punto de vista en el cual también es posible vincularlas con lo que está sucediendo en Buenos Aires. Las envía a Buenos Aires porque es posible que dialoguen con los hechos sociales que se están desarrollando en esa ciudad, en ese país, y hay referencias europeas claras. En este caso, el título es La sopa de los pobres, de 1884, con la cual hace una alusión a la ciudad del norte de Italia, que es Venecia. Pero en algún punto lo que hace es que se permita su circulación en los salones de Buenos Aires en las incipientes galerías, porque precisamente en algún punto esto también está aludiendo a lo que va a ir creciendo a partir de finales del siglo XIX, lo que es la protesta social. Proceso de desarrollo del Estado Nacional argentino, acompañado de la introducción de buena parte de población inmigrante de origen europeo, que viene, digamos, de alguna manera convocada con la promesa del desarrollo material, de la evolución material de situación de vida personal. Esto no fue tan así, por decirlo de alguna forma. Hubo, por supuesto, un desarrollo económico muy fuerte, pero no se condujo con una redistribución clara de la riqueza. Esto se puede ver en la distinción y en el alejamiento de las clases sociales, es decir, los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esto, progresivamente sumado a las enormes problemáticas que presentaba el mundo del trabajo en términos de derechos laborales, de condiciones laborales, hizo que comenzaran a desarrollarse vinculaciones entre América y Europa, sobre todo en materia de protesta social, que va a ir adoptando distintas visiones acerca de la organización social. Los movimientos de izquierda van a ir proliferando en Argentina hacia finales del 19 y principios del 20, muy fuertemente ligados a los movimientos anarquistas. Por lo tanto, estas obras como La sopa de los
los pobres, que también claramente se puede observar a partir de una composición que alude tanto al realismo como al arte por el arte, el trabajo con el espacio, el trabajo con el color, con el registro y la composición, insisten en alguna forma en la autonomía de la pintura. Puede observar una cuestión que se dijo en el video anteriormente, que es cómo algunos artistas tienen compromiso con los movimientos políticos de izquierda. Igualmente hay que tener en cuenta que no es una generalidad. Hay artistas que se vincularon a los movimientos nacionales de derecha, tanto en este momento como posteriormente. Pero retomando el tema del video, hay una vinculación de las artes con ciertas problemáticas sociales, con la participación puntualmente del artista en lo político. De hecho, De la Cárcova pinta la obra Sin pan y sin trabajo en 1894, en el mismo año en el que se está creando el Centro Obrero Socialista, del cual él va a participar.